Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Es para mí siempre una buena oportunidad, es un placer darle una nueva pensada, en este caso, a un tema complejo como es el cambio climático y cómo poderlo comunicar. Me voy a apoyar en una presentación, voy a compartir pantalla para poder bueno, pues transmitir más ideas en menos tiempo y hacerlo también, gracias a ese apoyo gráfico, siempre un poco más divertido, más interesante. Entiendo que se ve bien la pantalla, así que vamos a ello. Narrativa y contenido a la hora de comunicar el cambio climático. Tenéis que tener en cuenta que yo soy científico, así que será esa proyección desde la ciencia la que va a llevarme un poco, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que me resulta muy interesante de reflexionar con la gente es que nadie se ha propuesto hacer lo que hemos hecho. El ser humano hace cosas sin proponérselas que resultan ser de las más grandes. Nadie quiso calentar la atmósfera y lo hemos hecho, ¿no? El resultado es que ahora tenemos ese 1,2 grados de calentamiento, ya prácticamente 1,3 a nivel de promedio respecto a la era preindustrial. Y aquí hay otro aspecto interesante que mencionar, que es el de que a muchas personas, cuando se les dice que el calentamiento anda en torno a 1,2, 1,3 grados, se sonríen como diciendo, pero eso es muy poco, eso es una cantidad muy pequeña. La temperatura realmente no revela la gran cantidad de energía que hay detrás. Y a veces este dato es bueno matizarlo con un dato mucho más, digamos, espectacular y que puede entender, yo creo que todo el mundo, que es la energía que esto significa. Por ejemplo, se estima que esa humilde cantidad de grados, expresado en grados, revela el almacén de una energía equivalente a 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Es decir, podríamos destruir todas las ciudades del planeta de más de 500.000 de habitantes. Esto quizá a muchas personas ya les empieza a meter en la magnitud de este problema. Por supuesto, como estaba mencionando Enrique en la presentación, estamos constantemente informados, se nos cuentan o nosotros mismos registramos récords. Este año 2022, con eventos extremos térmicos que empezaron en la India, con muchos muertos, con un gran impacto. La anomalía térmica en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur, algo que la ciencia no termina de entender del todo, está intentando documentar y explicar mejor por qué ocurrió, por qué se dio en los dos polos casi simultáneamente anomalías térmicas de casi 40 grados por encima de las temperaturas habituales. Seguía siendo bajo cero, pero 40 grados más cálido de lo que solía hacer en esa época. Y seguro que en Panamá habéis oído mucho sobre las tremendas olas de calor que ha habido este verano en toda Europa, en España, pero en toda Europa, que han batido récords y que han dejado pues muchas secuelas, ¿no? Todavía estamos de alguna manera reponiéndonos. No en vano sigue técnicamente siendo verano hasta el 21 de septiembre, pero las temperaturas han suavizado ya mucho, por suerte, y acompañado con esto han venido muchísimos incendios, algunos de una tremenda extensión. España ha liderado este tremendo balance de superficies quemadas por incendios que se conocen como de sexta generación, incendios de una elevada intensidad, casi en la práctica inextinguibles. Una primera reflexión antes de seguir es que el cambio climático representa la manifestación más intensa del choque entre nuestra manera de vivir y los sistemas ecológicos, entre nuestra civilización y los límites de la Tierra, los límites planetarios, los límites físicos, ecológicos y biológicos. Son límites que de atravesarlos, como estamos haciéndolo con el cambio climático, una de las especies que se queda fuera es la nuestra. O sea, no son límites para otras especies, ni para el propio planeta, que de una manera u otra seguirá. Son límites planetarios que ponen en compromiso la existencia de la propia civilización. Y es la civilización la que está entrando en conflicto con esos sistemas ecológicos. Una manera de hacer llegar a mucha gente la preocupación por el cambio climático, porque digamos que en toda sociedad hay personas que ya tienen una sensibilidad ambiental, que ya tienen una cierta preocupación por cuestiones climáticas o contaminación, etcétera. Pero hay mucha gente que vive ajena a esta realidad, sobre todo los que vivimos en ciudades, tenemos un poco más lejano todo este problema. Y una de las maneras que he encontrado muy eficaz de poner sobre la mesa y elevar las prioridades del cambio climático es su conexión con la salud humana. La salud humana se ve afectada por el cambio climático de muchas maneras. Se ve afectada
Por supuesto, los eventos extremos, el clima severo, provoca muertes, provoca impactos directos que se pueden medir en la salud humana, pero hay todo un abanico de efectos del clima, la subida del nivel del mar, la posibilidad de que los vectores de enfermedades infecciosas se muevan hacia otras zonas, arriba en las montañas o en latitudes que normalmente eran más templadas, llevando con ellos, con estos vectores, enfermedades infecciosas. Los problemas respiratorios se complican con alérgenos, las condiciones climáticas favorecen alergias y asmas. Tenemos todos los problemas relacionados con la calidad y la cantidad del agua, con la calidad y la cantidad de los alimentos. Las tremendas cifras de las migraciones forzosas, más de la mitad de las personas que migran hoy en día en un lado y en otro, y precisamente en Centroamérica es uno de los lugares donde se verifican algunas de las migraciones humanas más sostenidas y más importantes, como aquellas que ocurren entre África y Europa. Son migraciones tremendas de gente que tiene que abandonar sus hogares porque el clima ya no les permite vivir allí, bien directamente o bien porque no pueden seguir generando los suficientes alimentos. Y en estas migraciones forzosas hay muchos impactos en la salud de los que migran, hay incluso muchos fallecimientos. Es muy difícil estimar cuántas personas mueren por cambio climático. En algún momento se ha barajado la cifra de 500.000 al año por los impactos directos. Si uno suma todas las causas indirectas relacionadas con el cambio climático, estaríamos hablando de decenas de millones de personas que fallecen cada año como consecuencia más o menos atribuible al cambio climático. Es decir, un par prácticamente de COVID, de pandemias, cada año solo por el cambio climático. Ya que estamos en Europa en un entorno preocupados por la guerra, por la invasión de Ucrania y demás, si echamos la vista atrás hacia la guerra mundial, las muertes que el cambio climático genera cada año equivale, sumadas cada 10 años, a las que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cada 10 años el cambio climático provoca las mismas muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas son un poco sobrecogedoras y pueden ayudar a que muchas personas, como digo, calibren la gravedad del asunto, ¿no? El ser humano en paralelo va tomando medidas o pretende tomar medidas. El Acuerdo de París, hace 7 años, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030, un marco esperanzador para la humanidad. La gran pregunta, ¿cumpliremos el Acuerdo de París? De momento no lo estamos cumpliendo. Seguimos aumentando las emisiones y estamos dejando demasiado tarea para el día de antes del 2030. Y sabemos que eso lo hace muy poco probable, ¿no? Además, el ser humano tiene que reflexionar, y los que comunicamos o comunicáis tenemos que incidir en las fuertes contradicciones de las políticas nacionales e internacionales. El ser humano firma el Acuerdo de París, pero en paralelo firma el Tratado sobre la Carta de la Energía. No todos los países. Aquí tenemos un listado. Panamá está entre los que lo han firmado y que lo aplican plenamente. Y la ciencia dice que es imposible, completamente imposible, matemáticamente imposible, cumplir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecido en el Acuerdo de París si firmamos, si mantenemos esta Carta de Energía, que no es otra cosa que darle todo tipo de garantías a las empresas productoras de energía, generadoras de energía, para hacer sus proyectos, y si no hacen sus proyectos, hacen una demanda judicial a los países, a los gobiernos, y reciben indemnizaciones millonarias. Así que firmar esto, los países que lo están firmando nos estamos poniendo la soga al cuello. Estamos impidiendo el cumplimiento del Acuerdo de París. El ser humano ha reventado dos cosas en el metabolismo del planeta, en el metabolismo de la biosfera. Hemos reventado el metabolismo para producir mucha energía y para producir muchos alimentos, porque son las dos cosas que nosotros necesitamos en gran cantidad y sobre todo para ser todas las personas que somos, ¿no? Y hay muchísimas interconexiones que hoy no voy a desarrollarlas. Hay impactos globales que resultan de la multiplicación de todos estos cambios para producir mucha energía y muchos alimentos. Esto genera mucha contaminación, muchos gases de efecto invernadero, contaminación, pérdida de especies, etc. Y aquí es donde puede entrar la ciencia. ¿Cómo, en mi opinión, la ciencia puede asesorar, ayudar a la sociedad, a los medios de comunicación, a los políticos, en un aspecto tan complejo como es el cambio climático? Pues de 6 maneras.
La primera es a través de los datos. Los datos son complejos porque estamos hablando de fenómenos complejos. Bien, interpretarlos y sobre todo estimar las implicaciones es algo que los científicos podemos hacer porque estamos acostumbrados a hacerlo. Nuestros datos ya de por sí son complicados. Trabajar con el cambio climático a nivel de datos nos resulta relativamente fácil. Tenemos las herramientas a mano. Y esto nos permite luchar contra una de las grandes plagas de los últimos años, la infodemia, la posverdad, las fake news, las noticias falsas. Todo este barullo de información que circula en Internet y que puede confundirnos. Segundo lugar, la ciencia ayuda a ponderar la alarma. Indudablemente las cosas que ya he dicho y que todos sabemos son para alarmarse. Bien, ¿como cuánto de grave es la situación? ¿Es una alarma inminente, urgente? ¿Hay otras cosas más alarmantes? Sí que la ciencia puede ayudar a ponderar esa alarma, a ponerla en su punto y, por tanto, a canalizar la reacción de la sociedad y de los políticos. En tercer lugar, la ciencia o el lenguaje científico o todos aquellos medios de comunicación que consulten con la ciencia pueden entender mejor la actualidad. Porque la actualidad está llena de interconexiones. Una de las grandes paradojas de la actualidad es que todos, los que comunican y los que somos comunicados, los emisores y receptores de información, invertimos tanto tiempo en seguir la actualidad que no nos queda tiempo para entenderla. Muy poca gente entiende la actualidad, pero casi todo el mundo la está siguiendo, o la estamos siguiendo, o la estamos comunicando. Bueno, una de las cuestiones por la que no entendemos la actualidad es precisamente por las interconexiones. Uno puede seguir la invasión de Putin en Ucrania y no entender nada. Y seguirla con mucho detalle, la postura de la OTAN, otros países europeos, el número de muertos, y seguir con una cantidad de información al respecto y no entender realmente qué es lo que ha pasado y qué implicaciones tiene, porque hay muchas interconexiones con el trigo, con el gas, con la salud de las personas, con la geopolítica, con la diplomacia, con el cambio climático. Hay que parar y dedicar un rato a entender la actualidad y ver esas interconexiones. La ciencia, una vez más, puede ayudar a eso. Un cuarto aspecto, la dimensión global. Estamos hablando de cosas que tienen una escala que trascienden a nuestro cerebro, a nuestra capacidad natural de entender los procesos, que está acotada a lo local. Nuestro cerebro solo entiende lo local. Puede hacer un ejercicio de abstracción y escalar a cosas globales, pero siempre será un ejercicio. Y es un ejercicio para el que los científicos estamos, una vez más, entrenados. Tenemos costumbre, tenemos herramientas y tenemos posibilidades de escalar esos procesos al nivel global. Y eso nos permitiría precisamente una gran ambición que tenemos como humanidad, que es la gobernanza global. Quinta ayuda desde la ciencia, la objetividad. Estamos viendo en todos los países del mundo unos debates crispados, polarizados, subjetivos. Yo creo que a nuestro partido nos conviene decir que la estrategia de tal, el sector económico cual le interesa, tira de una verdad compleja pues hacia su lado y se pierde esa objetividad. Los científicos pueden ayudar a neutralizar esa crispación, a llevar los debates de una manera mucho más fértil y fructífera. La objetividad de los científicos puede ayudar en esto mucho. Tenemos finalmente la mayor recomendación que puede hacer la ciencia, tanto a los medios de comunicación como a la sociedad. Pensamiento crítico. Revisar los argumentos con una mirada crítica, revisar las fuentes de información, la veracidad de lo que se dice, quién lo dice, por qué lo dice, cómo ha llegado a esa conclusión, qué datos apoyan lo que se dice. Tener esa mirada crítica, escéptica, de forma constructiva, no de forma negativa, sino de forma de buscar realmente la veracidad. Para ilustrar el asunto de la globalidad, por ejemplo, este trabajo publicado el año pasado, en el que muestra que el ser humano ha encogido la estratosfera. Nosotros vivimos en la troposfera, la capa de la atmósfera que nos afecta es la troposfera, y resulta que esta troposfera, al cargarse de gases de efecto invernadero, está generando una presión sobre la estratosfera y ha reducido en los últimos 40 años 400 metros su grosor. Bueno, incluso las predicciones son que para el 2080 perderá 1 kilómetro más de espesor la estratosfera. Y mucha gente dirá, ¿y esto qué? Bueno, en primer lugar, esto nos da idea de la dimensión global de nuestro impacto, ¿no? Que afecta a varias capas de la atmósfera, no solamente a la que se emiten los gases de efecto invernadero. En segundo lugar, la ciencia está todavía intentando entender
lo que esto significa. Pero en la estratosfera, por lejana que está a más de 10 kilómetros del nivel del suelo, pues se verifican cosas importantes para nosotros. Sistema de navegación de GPS, muchos satélites, la entrada de las naves que salen al espacio, las comunicaciones por radio, la onda larga, en fin, hay muchas actividades, algunas de ellas muy importantes para el ser humano, que tienen que ver con la estratosfera. ¿Cómo van a ser afectadas? Todavía no lo sabemos, pero fijémonos de qué manera tan global emitir gases de efecto invernadero acaba pudiendo implicar cosas en el día a día. Como decía antes, hay muchas interconexiones de las cuales a veces no somos conscientes. En un mundo construido a base de interacciones entre países, interacciones entre sectores de la sociedad, entre actividades económicas, hay un montón de cosas que ocurren y que tienen efectos las unas en las otras, y estamos acostumbrados a que las noticias constantemente tapen unas a otras. Si ahora gana un partido de fútbol no sé quién, si ahora mueren no sé cuántas personas en tal sitio, si ahora el precio de tal combustible sube, si la factura de la luz, cada noticia tapa a la anterior. No somos capaces de ver las conexiones que hay entre una noticia y otra. Muchas de las noticias están mucho más conectadas de lo que normalmente pensamos. Esto de taparse unas a otras es un ejercicio muy absurdo que tenemos que contrarrestar, rescatando algunas noticias que han sido tapadas, diciendo, ¿se acuerdan ustedes de aquello que comentábamos ayer o antes de ayer o el mes pasado? Pues eso ha tenido como consecuencia esto. O aquello se está viendo afectado por lo que está ocurriendo ahora. Esta noticia está conectada con lo que dijimos el martes, el viernes, el año pasado, con lo que ha salido en tal cadena de comunicación. Conectar, conectar y conectar. Por ejemplo, el precio de la energía que ahora preocupa tanto en Europa y en España está absolutamente conectada con los límites físicos del planeta. El planeta tiene límites y vivimos en un sistema socioeconómico que pretende que no los hay. Y el existir unos límites y que nuestro sistema socioeconómico los niegue hace que, entre otras cosas, el precio de la energía se dispare. Y hay interacciones a cuatro bandas. La energía, las guerras, la salud y el medio ambiente. Lo hemos visto con Ucrania, una vez más, un ejemplo de plena actualidad y muy preocupante. Invasión de Ucrania, sistema geopolítico, guerra, muertes, salud, el gas y el petróleo ruso, en fin, todo un cóctel de interacciones complejas que hay que ser capaz de entender en parte al menos. Y la propia crisis ambiental. El cambio climático no ocurre solo. El cambio climático ocurre en paralelo a distintas formas de contaminación, como son los plásticos, el nitrógeno, la contaminación atmosférica, y con una gran pérdida de biodiversidad. Justo cuando más necesitamos las especies, las estamos extinguiendo, muchas veces también sin querer, pero necesitamos esas especies para que los ecosistemas funcionen y que esos ecosistemas que funcionan contrarresten la contaminación y contrarresten el cambio climático. Así que todo ocurre un poco a la vez y muy interconectado. La crisis ambiental es compleja. Y un ejemplo, digamos, perfecto son las pandemias. La COVID-19, tuvimos los científicos que recuperar artículos ya publicados, hacer resúmenes y decir, a ver, una pandemia es el resultado de muchos factores. Nadie puede decir exactamente cuándo se va a dar la próxima pandemia, dónde, cuál va a ser el agente patogénico causante de esa pandemia, pero sí sabemos los factores que las impulsan y muchos de ellos, como se representa en esta imagen, tienen que ver con el maltrato al medio ambiente, a los animales, a la naturaleza, con la degradación ambiental, deforestación, fragmentación, pérdida de especies, manipulación de las especies, tráfico ilegal de especies, mercados sin condiciones sanitarias, el propio cambio climático, directamente o a través de los vectores, introducción de especies exóticas, ganadería intensiva en estas granjas de aves, de cerdos, de vacas, que a pesar de estar atiborradas de antibióticos y pretenden ser seguras desde el punto de vista sanitario, son tremendos experimentos de evolución donde los virus y las bacterias acaban saltando nuevamente a la especie humana y generando problemas. Esto es un ejemplo de interacciones, de complejidad, donde el cambio climático es un factor más y donde si queremos entender lo que pasa tenemos que ser capaces de integrar factores, ¿no? Para ilustrar esto, el cambio climático, todos entendemos que amenaza a la base de los ecosistemas, al suelo, y a sus componentes, las especies, la biodiversidad. Pero poca gente hace el camino inverso. Los suelos degradados y la pérdida de biodiversidad también cambian y aceleran el cambio climático. Ocurre en los dos sentidos.
Y para ilustrar esto iba a hablar un concepto que es importante, tanto científicamente como para entender lo que está pasando con el cambio climático, que son los puntos de inflexión. Estos tipping points en inglés, ¿no? Son valores en el sistema climático que una vez que se alcanza, el sistema climático cambia su comportamiento, se vuelve mucho más inestable, más peligroso para la especie humana y es muy difícil volver atrás. Se han identificado como unos 15 y hay 9 de ellos que nos preocupan. Tienen que ver con los arrecifes de coral en Australia, con el bosque amazónico, con las superficies de hielo en el Ártico y en Groenlandia, con la propia circulación atlántica que transporta calor, nutrientes y sal. Estos son grandes cambios y voy a ilustrar uno de ellos, el permafrost. Este suelo teóricamente siempre congelado, con el cambio climático se va descongelando. Estos suelos congelados ocupan extensiones gigantes en Siberia y en el norte de Canadá. Miles de kilómetros cuadrados con un suelo que tradicionalmente estaba congelado. Al descongelarse por efecto del cambio climático, libera los gases de efecto invernadero que tiene en su interior, metano, CO2, que incrementan la temperatura. Así que más calor, más fusión del permafrost, más liberación de gases de efecto invernadero, más liberación de gases con efecto invernadero, más calor, más fusión, más gases, más calor, más fusión. Y ahí tenemos un ejemplo de retroalimentación positiva o efecto en cascada, muy difícil de controlar y que es responsable de que el Ártico, por ejemplo, esté ya casi 4 grados por encima de la temperatura preindustrial promedio, no ese 1,2, 1,3 en el que está en promedio el planeta. Una cuestión para desafiar a la comunicación del cambio climático es que cuando uno habla de una crisis energética o una crisis económica o una crisis de salud, no son crisis energéticas, económicas o de salud, son manifestaciones económicas, sanitarias, políticas, de una crisis que en realidad es ambiental. Y esto no lo digo yo como ecólogo, sino lo dicen los propios economistas. En el World Economic Forum, cuando calculan las probabilidades y los impactos para la economía de los distintos factores, encuentran que en los últimos años, desde el 2012 hasta la actualidad, predomina el verde. Y el verde es precisamente el medio ambiente. La pérdida de especies y el cambio climático es lo que amenaza a la economía, y no la economía que aquí está representada en azul. Así que la economía no es un riesgo para la economía. Cuando tenemos una crisis económica, no es una crisis económica, es una manifestación económica de una crisis ambiental. Este tipo de cosas las entienden muy bien algunos jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, de Brasil. Y precisamente en este mes de julio reciente hemos visto cómo la Corte Suprema de Brasil sortea un gobierno reaccionario, negacionista, como es el de Bolsonaro, que se niega a admitir y a reconocer la importancia del cambio climático. La Corte Suprema de Brasil reconoce que el Acuerdo de París, ese que no estamos terminando de cumplir mucho, es un tratado de derechos humanos y por tanto sortea la legislación nacional y obliga a Brasil a reactivar los fondos nacionales para enfrentar el cambio climático, desafiando el marco jurídico internacional al apelar a derechos humanos. Esto es poner en marcha una herramienta que las Naciones Unidas han puesto a nuestra disposición, derechos humanos. Y aquí me gustaría entrar en una fase un poco más positiva y menos catastrofista. Revertir la crisis ambiental es sano y factible. Se puede hacer y nos hará sanos y felices. Por ejemplo, algunos artículos del mundo de la medicina muestran cómo muchas personas dejarían de morir si cumplimos el Acuerdo de París. Estamos acostumbrados a ver el Acuerdo de París como un gran esfuerzo, como algo que nunca nos viene bien, que no nos apetece hacer, que algo pasa, pero no llega el momento. Bueno, pues aquí vemos una razón en positivo. Hay 10 millones de personas que no morirían para el 2040 si cumplimos lo que, por otro lado, habíamos firmado, el Acuerdo de París. 6 millones de personas por cambios en la dieta, más de 2 por cambios en la movilidad y casi 2 por la disminución de la contaminación atmosférica. El cambio climático en positivo. Sin embargo, lógicamente de lo que estamos hablando es del sistema socioeconómico que está debajo, que es el que ha provocado la insostenibilidad del sistema global, ¿no? La crisis medioambiental está disparada por un sistema socioeconómico que no es sostenible. Por eso, como decía este grafitero, el único crecimiento sostenible, the only sustainable growth, is decgrowth. La única forma de hacer sostenible nuestro crecimiento es, paradójicamente, decrecer. Y para poder crecer en cosas importantes como son los derechos humanos, la igualdad, la salud, etcétera, tenemos que decrecer
en Producto Interior Bruto, en emisión, por supuesto, de gases de efecto invernadero y en las formas tradicionales de hacer dinero. Eso es doloroso, pero no hay más remedio. El diagnóstico, por tanto, está claro. El objetivo también. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la gran pregunta. Yo no tengo la respuesta, si no, probablemente no estaría hoy aquí hablando, ¿no? Pero tengo piezas que pueden ayudarnos a entender cómo podríamos hacerlo. Dos soluciones que se nos pasan por alto. Vamos siempre a soluciones tecnológicas, complejas, caras, que requieren inversión, porque estamos acostumbrados a resolverlo todo a golpe de talonario, con dinero. Bueno, pues las soluciones basadas en la naturaleza o las soluciones basadas en la comunidad son dos formas de abordar el problema del cambio climático que no tienen necesariamente una huella ambiental y que por tanto son muy sostenibles y muy compatibles con mitigar el cambio climático. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Quizá el ejemplo de la ciudad del Cabo, en el sur de África. Se enfrentaban a una gran crisis hídrica. No había agua. Llevaban años de sequía y en el 2018 iban a enfrentar una sequía colosal. No habría agua para la población. Y entonces se lanzó una búsqueda desesperada de soluciones. ¿Qué se podía hacer? Y se plantearon todo tipo de cosas. Por supuesto, no faltaron las soluciones tecnológicas y grandes obras hidráulicas, extracción de agua subterránea, reutilización, desalinización del agua del mar, de tener todo tipo de actividades industriales. Se propusieron muchas cosas y en este gráfico sencillito se plantea en marrón o amarillo el coste por metro cúbico que cada acción tendría y en azul la cantidad de agua que cada acción tendría. Y la acción que más agua tenía y que menos coste tenía era una acción basada en la naturaleza, una solución basada en la naturaleza, que fue eliminar las plantas invasoras de la cuenca en la que estaba la ciudad del Cabo. Esas plantas exóticas invasoras transpiraban muchísimo agua y eliminándolas, como finalmente se hizo, también se pudo implicar a la ciudadanía, así que fue una solución también basada en la gente. No solo fueron las brigadas forestales, fue también la gente que ayudó a eliminar estas plantas y que esto tuvo un impacto positivo en la disponibilidad de agua, porque la vegetación nativa es mucho más eficiente utilizando el agua, consume mucha menos agua y dejaba agua para el consumo humano. Y es un ejemplo, sin más, podríamos poner muchos. También podríamos hablar de soluciones basadas plenamente en la comunidad, en la gente. Hay muchísimos casos. Pero bueno, llegados aquí, esta señora con su cerveza parece que brinda todo contento y estamos hablando de cosas muy tremendas. ¿Hay margen para el optimismo? ¿Es realmente factible sonreír ante la situación que tenemos delante? Bueno, en primer lugar, animo sobre todo a los responsables de la comunicación del cambio climático a que no abusen de la narrativa habitual de los récords, las tragedias y el apocalipsis. Indudablemente eso tampoco hay que evitarlo del todo, pero hay que saberlo matizar, hay que cambiar un poco la narrativa. Sabemos que abusar mucho del miedo como un instinto básico muy potente que nos ha permitido durante mucho tiempo sobrevivir y que a las especies longevas les permite no asumir riesgos innecesarios, el miedo es imprescindible, necesitamos tener miedo. Le tenemos que tener miedo al cambio climático, pero no tanto. No tanto como para bloquearnos, para generarnos ecoansiedad, depresión e incluso suicidio. Ya empiezan a haber documentación, sobre todo en los jóvenes, que se suicidan por razones climáticas. Muchos jóvenes están bloqueados, no quieren tener hijos, se encuentran en un estado mental de gran ansiedad precisamente por haber interiorizado todo lo que significa el cambio climático. Y eso no saca lo mejor de las personas. En esto hablo, y a propósito y deliberadamente hablo del arte de comunicar bien el cambio climático. Comunicar bien el cambio climático es todo un arte, no es solo un oficio, no es solo algo que se pueda estudiar en una universidad de ciencias de la comunicación o de periodismo, no es algo que un científico pueda ensayar mirándose al espejo como cuento esto. No, tienen ingredientes que lo convierten realmente en un arte, porque tiene que tener componentes de realismo, realidad, datos, evidencia científica y tiene que tener un punto de motivación, un punto imprescindible de conectar, como decía Enrique en la introducción, de conectar el diagnóstico con acciones individuales, con acciones que la gente pueda sentir que se pueden hacer y para poder ver que el cambio global es alcanzable, un cambio global que globalmente haga frente a un problema global como es el cambio climático, pero que se puede abordar de forma local, individual,
y que podemos con esos cambios individuales también empujar a que las empresas, los responsables políticos, adquieran compromisos a la escala más global que esas empresas, grandes empresas, o que esos políticos, representantes políticos, pues pueden actuar. Así que tenemos que sacar lo mejor de la gente. Hay muchos estudios de psicología, ¿no?, que muestran, por ejemplo, este test es muy sencillo de entender. El número de puntos que se recuerdan, después de estar expuestos a una argumentación, ¿cuántos puntos se recuerdan si uno está contento, satisfecho, o ni fu ni fa, ni sí ni no, que tiene miedo o está enfadado? Cuando uno tiene alegría o satisfacción, recuerda más puntos de la media, y cuando uno tiene miedo o enfado, recuerda menos cosas que la media. Es una manera simplemente de ilustrar que nuestro cerebro funciona peor para decisiones difíciles cuando estamos sometidos al miedo, al enfado, a la irritación. Esto es lo que tenemos que intentar evitar. Tenemos que promocionar emociones positivas. Necesitamos que florezca lo mejor del ser humano. Estamos ante una gran crisis y si no sale lo mejor del ser humano, tendremos un serio problema. Así que claro que hay margen para el optimismo, pero tenemos que trabajar. Yo personalmente, con mis estudiantes de la universidad, rebuscamos en la actualidad, en la prensa científica, en el día a día, razones para el optimismo. Y los buscamos porque la mayoría de las noticias son malas, el periodismo tradicionalmente se apoya en las malas noticias, la psicología de la humanidad... Aliria Tabimba está haciendo rayitas. Bueno, no sé qué es eso. Buscamos las malas noticias. El cerebro humano, una vez más, se fija en las malas noticias. Tenemos que contrarrestar esa tendencia biológica, natural, de comunicación, social, psicológica, a ir a por lo malo, a lo tremendo, a lo terrible, y buscar razones para ser optimistas ante un universo bastante oscuro, ¿no? En mi recopilación particular, que podéis consultar cuando queráis en mi página web, valladares.info, hay una sección que se llama Razones para el optimismo. Podéis encontrar 50, 60 ejemplos. Voy subiendo de vez en cuando. Tengo un pequeño programa de radio donde ilustro cosas a veces muy anecdóticas. El efecto piezométrico en Sierra Leona se aprovecha para dar iluminación de una forma muy sostenible a unas comunidades pequeñas, o se recuperan determinadas zonas afectadas en un sitio o en otro. Son pequeños ejemplos donde uno se carga las pilas de optimismo que hace falta recargarlas. Bien, en Europa tenemos el Pacto Verde Europeo. En general, la humanidad ha firmado hace 7 años la Agenda 2030. Tenemos un montón de convenios, de acuerdos, de compromisos. Tenemos los derechos humanos. Los ODS, en el fondo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un reflejo actual de los derechos humanos. En realidad, bastaría con que cumpliéramos lo que nos hemos acordado, lo que hemos firmado. Bastaría con cumplir eso para tener un mundo mejor y para reducir significativamente el riesgo del cambio climático. Pero no lo estamos cumpliendo. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, en mi opinión, estoy así, con esto acabo y es mi opinión, creo que si no lo estamos haciendo o no lo hacemos a la suficiente escala es porque no acabamos de entender lo que de verdad está en juego. No entendemos que no solo el futuro, sino nuestro presente, nuestro día a día, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestra capacidad para llegar a pagar las facturas, a comer sano, todo esto es lo que está en juego con el cambio climático. Una vez que los medios de comunicación y los científicos seamos capaces de explicar esto bien, creo que será mucho más fácil poner en práctica los acuerdos que ya hemos firmado. Así que, bueno, de todo esto hablo en mi proyecto de la salud de la humanidad, que podéis ver en mi web. Es un proyecto que además pretende ser interactivo. En la medida en la que puedo, pues incorporo todo tipo de sugerencias. Es un proyecto muy esperanzador, el nombre ya habla de ello, que pretendo conectar todos estos ingredientes que hoy he ilustrado brevemente como argumentos para que el ser humano se enfrente con conocimiento y con motivación al mayor desafío que probablemente podamos tener ahora, que es el cambio climático. Así que lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Como les decía, Fernando solamente puede estar con nosotros 20 minutos más y les exhorto entonces a hacer sus preguntas. A mí o sea, de alguna manera recuperado todo lo que han dicho los demás expositores y expositoras hasta el momento. Lo has unido de una manera muy bonita.
Y sí, me parece muy importante que dejemos de ser como fatalistas o promover la ansiedad y sin embargo promover pues la preocupación informada, ¿no? Como decía la descripción de tu, a ver, estoy aprendiendo a usar esto, sí, ya, ok. Les recuerdo, por favor, pues controlen un poco sus cámaras, sus garabatos y demás, para que no nos distraigamos. Em, entonces, esperando sus preguntas que pueden ser ya sea levantando la mano o escribiendo aquí en chat. Em, Sé que he tocado tantos temas que imagino que al sí, final sí, resulta difícil elegir, ¿no? yo tenía varias preguntas, pero con el control de lo que está pasando en la pantalla me quedé un poquito como Ujú, ujú. fuera de onda. Em, Veo una pregunta de Lourdes García como periodista. ¿Qué Ujú. recomendaciones brindarías para cubrir los temas sobre cambio climático? Para mí hay, como decía, un poco que combinar ingredientes. Muchas veces la actualidad, que es lo que va llevándonos, puede ser la excusa para que profundicemos en las causas de lo que se comunique en esa noticia o esa pieza de actualidad. Creo que tenemos que aprovechar cada noticia para aportar una pieza de información de un concepto de cambio climático, de un concepto ambiental, que vaya quedándose asociado el por qué ha pasado lo que ha pasado, no solo narrar lo que ha pasado. Y luego, en la medida de las posibilidades del periodista en cuestión, pues también ilustrar quizá eh, qué consecuencias puede tener eso. No quedarnos solo con el dato de se ha inundado tal región, sino eso ha sido causado por esto, o hubo ya un modelo climático que lo anticipó, o como decías al comienzo, Enrique, quizá esto no lo vimos venir y reflexionar, ¿cómo es que no lo vimos venir? ¿El fallo es de los modelos o el fallo es de las dimensiones? O sea, poner un poco en perspectiva esa actualidad y también pues, informar sobre posibles implicaciones, ¿no?, de lo ocurrido. Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es los impactos en la salud y cómo podríamos estar trabajando desde esa perspectiva. Incluso hay cosas que yo creo que periodísticamente podríamos estar reportando en positivo. Por ejemplo, hay Ujú. un movimiento en Panamá de ciclismo que está tratando de que se creen ciclovías, de que se respeten Claro, más a los ciclistas y demás. Y eso tiene implicaciones climáticas, menos emisiones en principio, también más salud, más ejercicio para las personas. Claro que eso también requiere como un cambio de comportamientos. Nosotros tenemos mucha claro. influencia estadounidense en cuanto a que tienes que oler perfectamente y más bien tirándolo muy perfumado y no puedes sudar en el trópico y todas estas cosas. Y como que bueno, tenemos que ser un poco más flexibles y de repente sudar un poco más. Un artículo sobre este movimiento podríamos usarlo para hablar precisamente de la crisis climática. Hay Yariela muchos Hart, aspectos. perdón. Sí, no, decía que complementario a lo que estabas comentando, Enrique, por ejemplo, los hábitos alimenticios. Muchas veces lo que es saludable comer para las personas es también saludable para el planeta en cuanto a menos emisiones. Entonces, por eso se habla de una dieta planetaria, que no es una dieta para tener una figura preciosa y poder presumir en las playas, sino es una dieta saludable para las personas y saludable para el planeta, que pasa, por ejemplo, por comer menos carne, que pasa por balancearla, por buscar productos de proximidad, no intentar traerse una fruta exótica de la otra punta del planeta o un alimento que se pone de moda y que se produce a miles de kilómetros. Ese tipo de comida es saludable para las personas, también es saludable para el planeta y viceversa, suele funcionar en los dos sentidos. Como el azúcar, que Claro, para producir azúcar destrozas un montón de territorio y lo monocultivas indefinidamente claro. con un producto que tienes que incendiar, o por lo menos eso pensamos, para poder procesarlo, para poder cosecharlo. Y Ujú. Ariela tiene una pregunta que me gustaría que profundizaras un poquito más. ¿Qué tanto afecta el latifundio? No sé si pudieras activar tu Sí, micrófono y hablarnos un poquito más de tu pregunta. Hola, bueno, este,
Hola. Urreste, buenos días. Excelente ponencia, ¿verdad? Muchas gracias por presentarnos tanta información enriquecida con temas tan importantes de actualidad. Sí, mi pregunta está basada en cuanto a la producción ganadera. Sabemos que actualmente la población depende a nivel mundial del consumo de carnes. Entonces, ¿qué tanto afecta este tipo de actividad agrícola, pecuaria, o qué presión ejerce sobre el aceleramiento del cambio climático y sobre el efecto invernadero y el calentamiento global? Pues bueno, es una muy correcta pregunta porque la ganadería en conjunto se calcula que supone un 14% de las emisiones totales. Es decir, se lleva una cuota muy importante de los gases de efecto invernadero. Pero también es verdad que hay distintos tipos de ganadería. En el último mes he estado sacando, yo en redes sociales saco todos los días una pieza de información, le llamo infografía, es como si fueran una o dos imágenes, normalmente a partir de un artículo científico, de un informe. Y he estado todo el mes de agosto dedicándome a lo que en España conocemos como macrogranjas, granjas grandes, granjas donde se produce carne de forma industrial, ¿no? Sean vacas, sean cerdos, sean gallinas. Y por eso es muy diferente un tipo de ganadería y otro tipo de ganadería. La ganadería que podemos llamar extensiva, donde los animales viven de una forma, digamos, seminatural, porque, hombre, indudablemente están bajo la regulación humana, pero con unas densidades razonables que puede mantener el territorio, que sus mismos residuos, sus excrementos, sus orines, son absorbidos hasta cierto punto por los ecosistemas y reciclados o reutilizados. Es muy distinto que lo que ocurre en estas granjas industriales donde se produce carne, una carne de pésima calidad, una carne barata, una carne que tiene todos los problemas del mundo. O sea, el caso más extremo es precisamente esa ganadería industrial. Una ganadería, como digo, extensiva, quizá algo más moderada. Pensemos que se come mucha más carne de la que necesitamos y la comemos porque nos gusta. En algunos casos, además de gustarnos, como ya tiene un precio asequible, la puede pagar mucha gente. Y conste que me parece muy injusto que una forma de regular la dieta sea el precio. No soy partidario de eso, ¿no? Creo que todo el mundo tiene que tener acceso a los alimentos necesarios, ¿no? Pero bueno, hoy en día la carne barata lo que ha permitido es que mucha más gente coma carne y todos comemos más carne de la que hace falta. De la que hace falta, en primer lugar, para ser saludables a título individual. Hay un millón de personas mueren cada año por comer carne roja en exceso, por problemas cardiovasculares. O sea, fijémonos el disparate, ¿no? Estamos comiendo una cantidad de carne desorbitante hasta el punto de que 1 millón de personas muere al año por ese exceso de carne. Y esa carne tiene una huella ambiental. Tiene un CO2, tiene sobre todo un metano, y esto es un grave problema. Pero es que además en las granjas industriales, en la producción industrial de carne, se generan muchos problemas ambientales más. Por ejemplo, el riesgo de pandemias que he mencionado muy de pasada en una diapositiva. Por ejemplo, la resistencia bacteriana a antibióticos. En esas granjas se emplean grandes cantidades de antibióticos porque precisamente es una bomba de relojería. Si uno pone tantos animales juntos, en el momento en que uno enferme se pueden contagiar todos. Esa bomba de relojería se intenta frenar con antibióticos y se ponen unas tremendas cantidades de antibióticos. Muchos de ellos, algunos de los más comunes que son también empleados, por supuesto que son empleados en la especie humana, no son absorbidos por los animales y el 90% de esos antibióticos van a parar al medio ambiente, van a parar al agua, van a parar al suelo. Y todo eso es un tremendo experimento en el que las bacterias van adquiriendo resistencia, porque hay millones de bacterias expuestas a millones de antibióticos y tarde o temprano en todo ese ejercicio hecho a esa escala se va generando resistencia, hasta el punto de que el 20% de las enfermedades resistentes, incurables, por tanto, en la especie humana, es decir, la quinta parte de las enfermedades que ya no podemos tratar con nuestros propios antibióticos, se han generado en la producción industrial de carne. Así que la producción industrial de carne tiene todos los problemas y tiene como 8 o 9 razones desde la ciencia para desaconsejarla. Comamos menos carne, busquemos que sea carne de calidad. Si esa calidad en la carne hace que sea más cara, veamos de encontrar medidas sociales compensatorias para que todo el mundo pueda tener el mismo acceso a la carne, pero eso es una medida complementaria. En primer lugar, apostemos por poca carne y de calidad y no por mucha carne barata.
porque eso al final nos enferma y nos empobrece a todos. Así es, así es. Y en el caso de Panamá, bueno, la ganadería extensiva aquí sí tiene un impacto sobre la destrucción de bosque, entonces hay varios proyectos de ganadería combinada con árboles, con arbustos, que ya no sea la creación de un potrero enorme, sino ya combinándolo con algo de reforestación. Y lo otro es que, bueno, volviendo a tu pregunta del latifundio, las personas que pierden sus territorios por los latifundios, pues tienen que ir a algún lugar y también impactan ambientalmente, ¿no? Eso se ve mucho aquí en Panamá. Tenemos una pregunta de Florentina Gutiérrez. Por favor, activa tu micrófono, por favor. Buenos días. Para Hola. felicitar a Fernando, excelente ponencia. Gracias. Yo igualmente soy docente, igual trabajo en la universidad y con estudiantes de media. Y de hecho he tomado las capacitaciones acá con Renata desde febrero, y cuando inició el año empecé justamente a hacer diferentes tipos de actividades con los estudiantes, llevándolos a despertar un poco esa conciencia y a conocer la problemática que estamos vivenciando. Entonces me vi reflejada un poco en lo que usted comentaba, el hecho de que a veces queremos inculcarles y despertar tanto esa conciencia y podemos justamente atemorizarlos demasiado y no sabemos de qué manera les impacta negativamente. Claro. Entonces, de hecho, hoy un estudiante está presentando una décima alusiva justamente al calentamiento global. Ella ganó a nivel regional acá en la provincia de Veraguas. Y de hecho la letra es un poquito intensa, en donde nos habla de las consecuencias que van a experimentar los humanos. Y entonces pues ya me di cuenta que tengo que buscar el mecanismo de tratar de disminuir un poco la intensidad con la cual le hago llegar la información a los estudiantes, para que entendamos que estamos en medio de esto y que tenemos que vivir con ello, pero tal vez no ocasionándole tanto temor. Totalmente. Esa es un poco la idea, Florentina. La verdad es que quizá es un arte, como decía antes, es una sensibilidad que hay que desarrollar para combinar lo que es un diagnóstico bastante duro de la situación con las soluciones para que podamos derivar nuestra preocupación hacia algo, ¿no? Y yo soy más partidario de comunicar la realidad. De hecho, hace poco, lo digo porque la alternativa en algunos casos es dulcificarla, contarla de manera más suave para que no cunda la alarma. Por ejemplo, se escucha en algunos políticos que no podemos decir eso porque cundiría la alarma, tal, ¿no? Y eso, pues la ciencia muestra que cuando uno es demasiado optimista, o sea, si uno se pasa de optimismo, genera la reacción de que en las personas de decir, pues este problema ya está abordado, ya hay profesionales en ello y ya está, la cosa va a ser solucionada. Y entonces se desconectan un poco. Y hay que mantener esa conexión. Por tanto, hay que contar la crudeza de las cosas, pero no solo la crudeza de las cosas. Hay que acompañarla, como digo, de algunos ejemplos que ilustren posibles salidas, de cómo se puede canalizar la acción individual, porque también es verdad que es un problema muy global y nuestro cerebro y nuestras emociones están sincronizadas a cosas muy locales. Tenemos que los docentes, sobre todo, y en el fondo todos los que seamos padres y tengamos gente más joven a nuestro cargo, a nuestro alrededor, pues tenemos que ejercer esa sensibilidad de no bloquearlos, de preocuparlos hasta el punto de que quieran saber, que quieran hacer, pero no que llevarlos hasta el punto de que quieren, digamos, bueno, pues desaparecer de este planeta o irse a otro lado o no salir de la cama por las mañanas, ¿no? Que eso también es una reacción muy de depresión. Sí, es cierto, pero sí me he dado cuenta que tanto a nivel universitario como a nivel de la secundaria, pues hay un desconocimiento tan grande, tanto en los estudiantes, igualmente entre los docentes. Yo por lo menos soy bióloga y conozco el tema desde hace tiempo, pero mucha gente no maneja la información y entonces justamente hay que hacer llegarle la información, pero sí ya me di cuenta que definitivamente tengo que bajar la intensidad. Muchas gracias, Fernando. Un placer.
César tiene un comentario que justamente yo pensé, la charla de ayer me dejó pensando, bueno, varias charlas dejaron pensando en esto mismo. ¿Será necesario que los científicos rompan la frontera del conocimiento hacia la política y como parte de la solución a la crisis climática, los científicos estén en el poder, es decir, que sean quienes tomen las decisiones? Yo no me los imaginé tanto en el poder, pero sí como que nuestras asambleas legislativas deberían tener como una asamblea científica o del Sí. conocimiento que los balanceara un poco, porque sus intereses. Claro, y realmente la pregunta, la propuesta de César es muy estimulante y me recuerda a los tiempos de la Ilustración, ¿no? En la que la humanidad confiaba en la ciencia, en el conocimiento, en esa ilustración y pensaba que ahí estaba la solución de los problemas. Yo como científico pienso que tenemos una buena parte de las soluciones, por lo menos nuestra aproximación crítica y demás permite abordar problemas complejos y me gustaría creer en ello. De hecho, alguna vez he balanceado la posibilidad de decir, si se me presenta la oportunidad de entrar en política, ¿entraría en política? Por suerte he tenido algunos amigos y familiares que me han disuadido. Y digo por suerte porque la política, tal cual se desarrolla en nuestros países, está llena de trampas. Hay que ser perro viejo en la política para que cuando te tiran arena en los ojos en un debate parlamentario, pues tú sepas no perder el hilo. Hay muchas trampas triquiñuelas de perro viejo de la política que hacen que los que podamos entrar de forma muy ingenua desde el mundo académico perderíamos, y se ven casos en todos los gobiernos seguro que, o en todos los parlamentos, en todas las opciones políticas, seguro que ha habido intelectuales, académicos que han hecho alguna entrada en política y normalmente acaban mal, acaban yéndose diciendo esto es un entorno donde el debate se hace con artes, es como si fuéramos a pelear con boxeo y algunos utilizan las piernas para dar patadas por debajo, ¿no? Y ese tipo de cosas hace que los científicos quizá no debiéramos, o todavía no está la política madura como para que los científicos pudiéramos a ser aprovechados, ¿no? Por el sistema. Sí que, sin embargo, como decía Enrique, cumplimos una función y la estamos cumpliendo de asesoramiento y ahí debemos estar. Hay propuestas de asambleas científicas de asesoramiento. Hay un proyecto en el caso de España, por ejemplo, que es Ciencia en el Parlamento, crear un comité permanente de científicos que puedan entrar en contacto con otros especialistas para asesorar a las decisiones políticas desde el punto de vista científico, pero indudablemente es más suave que entrar directo a la política, ¿no? Y a mí creo que deberíamos, la política, el sistema político debería ser maduro como para aceptar a los científicos sin matarlos con trampas y con historias ocultas, ¿no? Pero creo que no lo está, Y luego nos queda otra opción, los científicos, veo por ahí levantada la mano de Extinction Rebellion, los científicos en muchos países, en una treintena de países del mundo, pues nos estamos rebelando un poco, ¿no? Ante la inacción climática. Es otra opción, no digo que sea la mejor ni la única, ni que todos los científicos se tengan que rebelar, pero sí que también revela, muestra en sí mismo que estamos en una situación diferente de emergencia, de no hacer suficiente caso a la evidencia científica y quizá los científicos tengamos que salirnos de nuestros laboratorios y tengamos que estar más a menudo revelándonos. Se acaba el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. No sé si Renate, puedes decir tu comentario rápidamente en el minuto que nos queda. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Fernanda. Fue excelente tu presentación, como siempre. Muchas gracias por el apoyo siempre. Bueno, mi pregunta o mi comentario es que siento que la problemática es tan grande y tan abrumadora y vemos que los gobiernos no están actuando de la forma que necesitamos, entonces es muy preocupante, ¿no? Y sabemos que las acciones individuales son muy importantes y pueden llevarnos a un descenso en las emisiones importantes, pero muchas veces las acciones individuales que necesitamos dar no son posibles porque justamente no existen las alternativas a las prácticas que causan tantas emisiones. Y por otro lado, preguntarte, nosotros que estamos en el sur y que nos sentimos expuestos totalmente a lo que hace el norte,
aquí Claro. no producimos tantas emisiones. ¿Qué nos queda en el sur para tener esa esperanza de que las cosas vayan a cambiar significativamente? Muchas gracias. Gracias, muy pertinente y muy acertado la reflexión. Por un lado, está volviendo a tomar fuerza una idea ya clásica en el ecologismo, ¿no? En este caso, deuda por clima, ¿no? Este tipo de intercambio de deuda económica que tienen muchos países del sur global por acción climática, acción de conservación, por ejemplo, de los bosques o mantenimiento de determinadas actividades que son muy sostenibles, ese mecanismo de intercambio yo creo que es una de las cosas que tenemos todos que empujar, ¿no? En el sur global creo que tenéis todo el derecho del mundo para reclamar ese tipo de cambios de deuda por clima, y desde el norte global, los que estamos sensibilizados, creo que tenemos que facilitarlo en todo lo posible. Luego hay situaciones, tú has compartido una reflexión y yo quizá ya para ir terminando quería compartir otra reflexión, ¿no? Se acerca en el norte global el invierno, ¿no? Me recuerda a esa serie que todos tendréis en mente, Winter is coming, ¿no? El invierno viene, ¿no? El invierno en el hemisferio norte va a traer frío. Estamos en un escenario geopolítico muy complejo con Putin asociándose con China para hacer un nuevo equilibrio. Una situación muy compleja geopolíticamente hablando, una fortísima dependencia de los combustibles fósiles, una situación muy inestable que ya se está traduciendo en un precio de la energía muy alto, en una alta inflación, en una gran huella sobre los más débiles, como suele ocurrir. O sea, lo que ocurre entre el norte y el sur también ocurre dentro de los países, ¿no? Que no todas las clases son igual de pudientes, y son las clases más desfavorecidas, que son las más numerosas, las que más sufren y las que menos han causado el cambio climático. Y vamos a encontrarnos con un invierno muy duro, donde Extinction Rebellion y algunos otros movimientos están animando a la rebeldía climática, pero en paralelo va a haber otras rebeldías sociales. Va a haber rebeldías por la falta de alimentos o por la carestía de los precios o por la carestía del combustible o de la energía. Va a haber un otoño, un invierno de mucha contestación social. A mí lo que me gustaría, antes lo hablaba con un periodista aquí, me gustaría ser capaz, no sé cómo hacerlo y yo solo no lo puedo hacer, establecer conexiones, que todas esas rebeldías en el fondo es la misma rebeldía. Todas esas manifestaciones son por la misma cosa. Y sin embargo al sistema en general, a los políticos en particular, les va a resultar bastante más fácil neutralizar a los que se quejan por el precio de la leche, a los que se quejan por el precio de la gasolina o de la electricidad, a los que luchan por un hogar justo, o irlos neutralizando dándoles medidas pequeñas limosnas, pequeñas soluciones muy parciales a problemas individualizados. Pero si todas esas cosas, alguien o entre todos somos capaces de conectarlas y mostrar contra lo que estamos en realidad protestando, que es contra la forma en la que el ser humano ha decidido organizarse, y que queremos organizarnos de otra manera, que entre otras cosas tiene menos huella de carbono, pero que entre otras cosas logra más igualdad, una repartición diferente de las cosas. Si lográramos unir esas rebeldías que van a ocurrir, entonces sería aún más optimista de lo que soy ahora, porque me temo que la rebeldía climática, tanto de los científicos como de los no científicos, va a quedar un poco tapada, oscurecida o complicada por una rebeldía de muchos aspectos, de muchas dimensiones de la vida que se está viendo amenazada ahora en el invierno del norte global, pero seguramente todos los días en el sur global. Es una reflexión que, si tenemos entre todos ideas de cómo coordinarnos más para unir y encontrar esa comunalidad, ese denominador común en todas nuestras protestas y reclamaciones, ganaríamos potencia y realmente no les quedaría más remedio a nuestros representantes políticos que hacer un cambio valiente y decidido, no pequeños parches aquí para resolver el problema de la sequía o el problema del mar en las zonas costeras y ir poniendo parches y parches. No, vamos a abordar el problema de fondo, y eso requiere valentía en los políticos y solo lo harán si les empujamos.